Aquí te comparto un spoiler de Love Syndrome de series basado en el libro. Brick usó la ducha. La corrió suavemente por los hombros y la espalda de Day, sin permitir que salpique mucha agua sobre la bolsa de plástico. Brick frota suavemente sus manos a lo largo del cuerpo de Day. Los moretones en el cuerpo de Day habían desaparecido. Solo tenía algunas cicatrices. Brick blanqueó el jabón durante un rato para continuar. El medio del cuerpo se despertaba casi de vez en cuando Brick limpiaba a Day. Esta vez es lo mismo. La cara de Brick se puso roja cuando vio que el cuerpo de su novio estaba despierto. Parece que Day también está un poco incómodo. Brick miró a Day. Descubrió que Day ya estaba mirando a Brick. Day usó su mano izquierda para sostener a Brick que se estaba lavando con jabón. «Eres mi esposo, ¿verdad?», preguntó Day mansamente. «Sí», respondió Brick con una voz levemente temblorosa. «Entonces actúa como un esposo. Bájamelo», dijo Day mirando hacia el centro de su cuerpo. «Pero, tu cuerpo...» Brick tropezó. «Haz lo que tengas que hacer, pero bájalo». «¿O nunca lo has hecho?», preguntó Day con voz tranquila, pero sus ojos miraban fijamente a Brick. Brick es muy consciente de la torpeza de su novio. «Puedo hacerlo. ¿Puedo usar mis manos?», dijo en voz baja. Day entrecerró los ojos ligeramente, antes de levantar una sonrisa malvada en sus labios. «No. ¿Por qué dijiste que eras mi esposo?». «Entonces, usa tu boca para hacerme un favor», ofreció Day. Los destellos frontales de Brick estaban calientes. Nunca lo hizo, pero Brick sabía de esas cosas, así que se sintió un poco avergonzado. «¿Lo harás o no?», preguntó Day, con voz temblorosa porque vio que Brick estaba callado. «Lo haré», respondió Brick en voz baja. Esto hizo que Day sonriera satisfecho antes de que Brick elimine primero el agua jabonosa del cuerpo de Day. Ahora, el palo caliente de Day seguía siendo majestuoso. Brick se derrumbó lentamente y se arrodilló en el piso del baño, entre las piernas de Day. Luego, usó sus manos para sujetar. Day se sentó y miró fijamente a Brick, quien movía lentamente su mano sobre la varilla de Day. Day dejó escapar una voz suave en su garganta. Brick usó suavemente su pequeña lengua para golpear suavemente la punta de Day. Day maldijo porque no lo había soltado en mucho tiempo, pero habían algunas veces en que en el hospital iba al baño. Pero es un poco difícil. Más. Day hizo un ruido de emoción con lo que sintió en la punta del palo. Brick usó su lengua para lamer desde la base. Hizo eso 4 o 5 veces. Luego usó su cavidad suave para sostener. Brick miró un poco a Day, pero cuando vio la expresión de sensibilidad de Day, le dio a Brick la fuerza para ayudar a liberar la incomodidad de su novio. Brick deslizó sus labios de arriba hacia abajo, a lo largo, hasta que Day tuvo que levantar la mano izquierda para agarrar la cabeza de Brick. Gimió Day emocionado. Los ojos afilados miraron los pequeños labios que sostenían, con una sensación extraña en su corazón. Pero su estado de ánimo no podía pensar en otra cosa que no fuera una sensación de hormigueo. «La punta, eso es todo», gimió Day con voz ronca. Brick succionó la punta de la parte superior como quería Day. Brick gritó desde su garganta cuando Day picoteó fuerte su cabello. Brick se lastimó el cuero cabelludo. «Sigue adelante», dijo Day con voz severa y temblando. Brick tuvo que soportar el dolor mientras continuaba empujando y sosteniendo. «Más rápido, ya casi llego», dijo Day de nuevo. Hizo que Brick se dé cuenta de que Day está a punto de ser liberado. Por lo tanto, Brick aceleró el ritmo más rápido hasta que Day empieza a tensarse. Entonces se mueve un poco y cálidas gotas de amor se precipitaron en la boca de Brick.